La puerta se cerró con un sonido seco. No fue un portazo. Fue peor. Fue intencional. El convento quedó en silencio absoluto, como si las paredes supieran guardar secretos mejor que las personas. Valentina Rosas estaba en el centro del patio interno, de pie, mientras su padrino, el padre Esteban Villanueva, sacerdote respetado en 3 municipios del estado de Puebla, caminaba en círculos a su alrededor. Los pasos del hombre resonaban sobre las losetas de barro rojo con una cadencia pausada, casi litúrgica, como si cada pisada fuera parte de una ceremonia que él mismo había diseñado con años de anticipación. Afuera, los sauces doblaban sus ramas bajo el peso del viento de octubre. Adentro, no había viento. Había algo peor, había quietud calculada. Él no gritaba. Hablaba bajo. Muy bajo. Con esa voz de confesionario que aprendió a usar como arma desde mucho antes de ordenarse. Dijo que Valentina había nacido marcada. Que desde el bautismo cargaba algo equivocado en la sangre, algo que las oraciones no podían limpiar del todo porque el origen mismo era impuro. Que él había intentado corregirlo, sus palabras exactas, con oraciones, ayunos, promesas hechas ante el Santísimo en 3 iglesias distintas. Dijo todo esto sin alzar la voz. Sin temblar. Con la serenidad fría de quien lleva mucho tiempo creyendo que tiene razón. La madre de Valentina, doña Consuelo Rosas, observaba desde la sombra del corredor lateral. Sostenía su rosario con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos, como cal vieja sobre adobe. No miraba a su hija. Miraba el suelo de loseta, o quizás miraba algo que solo existe en el interior de las personas que saben que están cometiendo una traición y han decidido hacerlo de todas formas. Sus labios se movían en silencio. Tal vez rezaba. Tal vez se pedía perdón a sí misma antes de que nadie más tuviera tiempo de pedírselo. El padre Esteban se detuvo frente a Valentina. La miró a los ojos. Y pronunció la palabra como quien sella un destino con cera caliente, maldita. Dijo que su presencia contaminaba el convento. Que las hermanas que vivían ahí habían comenzado a tener sueños intranquilos desde que ella llegó a hospedarse esa semana. Que Dios mismo le había revelado en oración que el mal venía de adentro, de la sangre de una familia que cargaba una deuda espiritual sin saldar. Dijo que Valentina necesitaba arrodillarse, pedir perdón por existir, implorar misericordia no solo por sus propios pecados, sino por los pecados de quienes la engendraron. La humillación no necesitaba público. Le bastaba el silencio cómplice de esas paredes pintadas de cal blanca y el olor a copal viejo que impregnaba cada rincón del lugar. Y entonces Valentina vio el crucifijo. Colgaba del cuello del padre Esteban, sobre el hábito oscuro, balanceándose levemente con cada paso que daba. Era una pieza antigua, de plata trabajada con filigrana fina, con una pátina dorada en los bordes que solo da el tiempo. Valentina lo reconoció de inmediato porque lo había visto en una fotografía. Una fotografía vieja, sepia, guardada en una caja de lata debajo de la cama de su abuela Remedios antes de que su abuela desapareciera. Antes de que todos dijeran que su abuela simplemente se había ido, que las mujeres locas a veces se van y no regresan, que era mejor no preguntar. Valentina tenía 7 años cuando encontró esa foto. Tenía 28 ahora. Y ese crucifijo seguía siendo exactamente igual. Cuando pronunció el nombre de su abuela, Remedios, solo eso, Remedios, el padre Esteban se endureció como si alguien le hubiera vaciado yeso por dentro. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Sus ojos, que hasta ese momento habían mantenido una calma de actuación, perdieron por un instante esa tranquilidad artificial y revelaron algo debajo, miedo. O lo que queda del miedo cuando un hombre lleva décadas convenciéndose de que está por encima de sentirlo. Doña Consuelo dio un paso hacia atrás. Solo uno. Pero fue un paso que lo dijo todo. El padre Esteban ordenó que Valentina se arrodillara. Ella no lo hizo. Fue la primera vez. En 28 años de vida, en todos los momentos en que ese hombre había estado presente, en su bautizo, en su primera comunión, en sus cumpleaños, en los entierros de familia, en las fiestas patronales. Siempre había obedecido. Siempre había agachado la cabeza cuando él hablaba con ese tono. Siempre había besado el anillo, dicho, sí, padrino,
cruzado los brazos sobre el pecho como señal de respeto. Pero en ese patio de convento, con ese crucifijo robado brillando sobre el pecho de ese hombre, Valentina no se arrodilló. Se quedó de pie. Y el rostro del padre Esteban se transformó. Ordenó a doña Consuelo que cerrara la segunda puerta, la que daba hacia el jardín. Para que Dios nos escuche mejor, dijo. Como si Dios necesitara puertas cerradas para escuchar. Como si las palabras que estaba a punto de decir requirieran de ese aislamiento no por reverencia, sino por miedo a testigos. Doña Consuelo obedeció sin vacilar. Caminó hasta la puerta, apoyó la mano en el marco de madera vieja, y la jaló con la misma determinación con que una madre cierra los ojos cuando no quiere ver lo que le está pasando a su hijo. El pestillo cayó. Valentina quedó completamente aislada. Y en ese silencio de piedra y cal, con el olor a incienso y a humedad de siglos, comenzó a escuchar algo que no era una oración. Eran palabras antiguas. Dicho en tono de advertencia, como quien recita un inventario de daños. El padre Esteban habló de un pecado cometido dentro de la iglesia muchos años antes. Habló de una mujer joven que se había negado a quedarse en silencio, que había amenazado con hablar, que había puesto en riesgo todo aquello que hombres importantes habían construido con paciencia y con el poder que da la sotana. Habló de consecuencias. Habló de lo que le pasa a quienes no saben cuándo callar. Y mientras hablaba, sus ojos se desviaban involuntariamente hacia una mesa lateral cubierta por un pano oscuro que Valentina apenas había notado al entrar. Bajo ese pano había algo. Una caja de madera con inscripciones religiosas talladas en la tapa, una cruz, un rosario, las iniciales RV, que sobresalía apenas porque el pano había resbalado levemente, revelando la esquina de la caja y, asomando por debajo de la tapa entreabierta, el borde amarillento de varias cartas antiguas. Cartas selladas. Cartas que nadie había abierto en décadas. Cartas con el apellido de su familia escrito en tinta que ya se había puesto color canela con los años. El mismo apellido que el padre Esteban intentaba amaldicuar. El mismo apellido que su abuela Remedios cargó hasta el día en que desapareció. Doña Consuelo comenzó a llorar. No un llanto de solidaridad ni de arrepentimiento. Era el llanto de quien ha guardado algo tan pesado por tanto tiempo que el cuerpo ya no aguanta más y las lágrimas salen solas, sin permiso, como agua que encuentra una grieta y se escurre. Le pidió al padre Esteban que parara. No por Valentina. Por miedo. Porque su hija ya entendía. Y porque lo que entendía ponía en riesgo un secreto que doña Consuelo había dedicado 30 años a proteger, no por convicción, sino porque nadie le había dado otra opción. La maldición nunca había sido de Valentina. Nunca había sido de su sangre ni de su bautismo ni de su presencia en ese convento. La maldición era el secreto de ellos. Y cuando los sinos del convento comenzaron a tañer fuera de hora, metálicos, urgentes, sin que nadie los hubiera mandado tocar, el padre Esteban palideció. Y Valentina supo, con una certeza que no venía del razonamiento sino de algo mucho más antiguo, que esa humillación había sido el último intento de mantenerla de rodillas. Que la caja de madera con las iniciales de su abuela era la razón de todo. Que lo que había dentro de esas cartas era capaz de derrumbar no solo la reputación de un sacerdote, sino la historia entera que le habían contado sobre su familia, sobre su origen, sobre quién era ella y de dónde venía realmente. Pero para llegar a entender todo eso hay que retroceder. Hay que ir al principio. No al principio de ese día en el convento, sino al principio de la historia que Valentina nunca supo que estaba viviendo. Hay que ir a un pueblo pequeño en la Sierra de Puebla, a una casa de adobe con geranios en las ventanas. A una tarde de lluvia en que una niña de 7 años encontró una fotografía debajo de una cama y hizo la pregunta equivocada. O quizás la pregunta correcta. Las preguntas correctas siempre parecen equivocadas cuando la gente que debería responderlas tiene miedo de la verdad. El pueblo se llamaba San Marcos Huixtepec. No aparecía en la mayoría de los mapas de carretera y cuando aparecía era como un punto sin nombre junto a la línea de una vereda que subía por la sierra. Tenía una iglesia de cantera rosa que había sido construida en el siglo XVII con manos indígenas y dinero de un obispo que nunca vivió ahí.
Tenía un mercado que se ponía los domingos con olores de copal, flor de cempasúchil, carne asada y chile ancho tostado. Tenía una plaza central con un ahuehuete tan viejo que los niños decían que sus raíces llegaban hasta los huesos de los muertos que nadie había enterrado bien. Y tenía, en la calle que subía hacia el cerro, una casa de adobe pintada de azul añil con macetas de geranios rojos en las ventanas que pertenecía a la familia Villanueva Rosas. En esa casa vivió Valentina sus primeros 12 años. Con su madre Consuelo, su abuela Remedios, su tío Abundio que nunca se casó y siempre olía a trementina porque pintaba muebles, y la presencia intermitente de su padrino Esteban, que para entonces no era sacerdote todavía sino seminarista, un joven alto y serio que visitaba la casa cada mes y que todos trataban con una mezcla de respeto y distancia que Valentina no supo nombrar hasta mucho después. Su padrino no era pariente de sangre. Era el ahijamiento que hacía a un hombre parte de la familia sin serlo del todo. El vínculo espiritual que en México puede ser más fuerte que muchos vínculos de sangre, o puede ser la peor trampa que existe, dependiendo de en qué manos caiga. Valentina recordaba a su abuela Remedios como se recuerda el sol de la mañana, con calor, con certeza, con esa sensación de que algunas cosas son permanentes y no pueden quitarse. Remedios Vargas de Rosas tenía 62 años cuando Valentina la conoció con conciencia propia, con la conciencia suficiente para recordar. Era una mujer de manos grandes que siempre olían a hierbas, epazote, hierba santa, hierba buena, porque cocinaba con esa generosidad que no mide cantidades sino intenciones. Tenía el cabello blanco y largo que recogía en un chongo bajo, asegurado con una peineta de carey que había pertenecido a su propia madre. Sus ojos eran oscuros y quietos, con esa cualidad de los ojos que han visto mucho y han aprendido cuándo hablar y cuándo no. Pero había algo en la abuela Remedios que la niña Valentina no podía explicar del todo, una tristeza debajo de la alegría. Como cuando el cielo de Puebla en noviembre tiene ese color azul intenso que es precioso pero que guarda el frío. La abuela reía, cocinaba, cantaba coplillas de cuando era joven, contaba historias de la sierra, enseñaba a Valentina a hacer tortillas a mano con la masa justa. Pero había momentos, generalmente cuando llegaba el padre Esteban de visita, aunque entonces era solo el joven Esteban, en que la abuela se quedaba quieta. No asustada. Quieta. Con una quietud que era diferente a la paz. Era la quietud de quien sabe algo que no puede decir. La tarde en que Valentina encontró la fotografía fue un miércoles de lluvia fuerte, de esas lluvias que en la sierra de Puebla llegan de golpe y hacen que el río que baja por el cerro suene como trueno. La niña se había metido debajo de la cama de su abuela buscando una pelota. En cambio encontró una caja de lata pintada con flores azules, con una tapadera que no cerraba bien porque estaba un poco combada. La abrió. Adentro había una foto vieja, en blanco y negro pero con ese tono sepia que tienen las fotografías cuando el tiempo las toca. En la foto había una mujer joven, de unos 20 años, con el cabello suelto y una sonrisa que Valentina reconoció de inmediato aunque nunca la había visto en ninguna otra persona, era la sonrisa de su abuela. La misma curva de labios, los mismos ojos. La mujer joven en la foto usaba un vestido de flores y cargaba en el cuello un crucifijo de plata con filigrana fina. Y junto a la mujer joven, en la foto, había un hombre. Joven también, con sotana, con ese tipo de sonrisa que no es exactamente una sonrisa sino la expresión de alguien que sabe que tiene el control de la situación. Valentina no lo reconoció entonces porque era muy niña para conocer a ese hombre de joven. Solo lo reconoció años después, cuando miró esa misma foto de nuevo, ya adulta. Y entendió que el hombre junto a su abuela joven en esa foto era el mismo hombre que décadas más tarde usaría ese mismo crucifijo para llamarla maldita en un convento. Cuando la niña Valentina le preguntó a su abuela quién era el hombre de la foto, Remedios se puso blanca. No palideció gradualmente. Se puso blanca de golpe, como si alguien le hubiera vaciado la sangre del rostro en un segundo. Le quitó la foto con cuidado pero con urgencia, volvió a doblarla, la metió en la caja de lata, puso la caja debajo de la cama y le dijo a Valentina, con una voz que no era la voz de la abuela que contaba cuentos sino una voz más antigua y más seria, eso no te pregunto nada. No, no preguntes. No te pregunto nada. Una construcción gramatical que en el México rural tiene el peso de una advertencia definitiva.
Como cuando la tierra antes del temblor se queda en silencio. Como cuando las gallinas se meten al corral antes de la tormenta. Valentina obedeció. Tenía 7 años y sabía cuando la cosa era en serio. Pero no olvidó. Los niños que se les dice que no pregunten no olvidan. Simplemente esperan. 3 meses después de ese miércoles de lluvia, la abuela Remedios desapareció. No murió. No se fue a vivir con ningún pariente. Desapareció. Un día estaba, al día siguiente no estaba, y cuando Valentina preguntó dónde estaba su abuela, doña Consuelo le dijo que se había ido a descansar a un lugar tranquilo. Que estaba bien. Que las personas mayores a veces necesitan estar solas. Que no preguntara más. El tío Abundio no dijo nada. Siguió pintando muebles y oliendo a trementina y evitando los ojos de Valentina con la habilidad de alguien que lleva mucho tiempo practicando el arte de no estar presente aunque esté físicamente ahí. El joven Esteban llegó esa semana de visita. Estuvo solo con doña Consuelo más de 2 horas en la sala, con la puerta cerrada. Valentina escuchó el murmullo de sus voces pero no las palabras. Cuando salieron, su madre tenía los ojos rojizos y el joven Esteban traía en el cuello el crucifijo de plata con filigrana que había pertenecido a la abuela. Nadie lo mencionó. Valentina tampoco preguntó. Pero lo vio. Lo registró con esa memoria fotográfica que tienen los niños cuando algo les parece mal aunque no sepan exactamente por qué. La abuela Remedios nunca regresó. Con los años, la historia oficial se fue consolidando, había perdido la razón, la habían internado, en algún lugar, por su bien, era mejor no remover el asunto porque le hacía daño a la familia. Cada vez que Valentina intentaba saber más, encontraba la misma pared, evasión, cambio de tema, silencios que pesaban más que las respuestas. Doña Consuelo se había vuelto experta en ese arte particular del silencio materno que no es indiferencia sino miedo disfrazado de protección. Ya no preguntes, le decía. Esas son cosas del pasado. Como si el pasado fuera un cuarto cerrado con llave y no el fundamento de todo lo que estamos parados. Valentina creció. Fue a la secundaria en el pueblo, luego a la preparatoria en Tehuacán, luego a estudiar trabajo social a Puebla capital, porque había algo en ella, una necesidad profunda y persistente. De entender por qué las familias se rompen y qué puede hacerse para reparar el daño antes de que sea demasiado tarde. Trabajó 5 años en una institución de protección a familias vulnerables en la colonia Analco de Puebla. Vivió en una vecindad de la calle 5 Sur con una gata tricolor llamada Esperanza y una ventana desde la que podía ver el campanario de un templo barroco que le recordaba siempre, sin querer, la iglesia de su pueblo. Llamaba a su madre cada domingo. Las conversaciones eran cordiales, llenas de esos rellenos que usa la gente cuando no quiere hablar de lo que realmente importa, el tiempo, la salud, los vecinos, el precio del tomate. El padre Esteban se había ordenado sacerdote cuando Valentina tenía 16 años. La ceremonia fue en la Catedral de Puebla, con el obispo presente, con incienso y música de órgano y una comida después en casa de los Villanueva donde sirvieron mole negro, arroz rojo, frijoles de olla y tamales de rajas. Valentina estuvo ahí, vestida con un conjunto azul marino que su madre le había cosido, y besó el anillo del nuevo sacerdote como hacían todos. Y sintió en sus labios el metal frío del anillo y en su pecho algo que no supo nombrar hasta mucho después, una incomodidad, una señal pequeña pero persistente. Como una piedra en el zapato que uno aprende a ignorar porque está caminando y no puede detenerse. Con los años, el padre Esteban se fue volviendo figura importante. Primero en San Marcos Huixtepec, donde se encargó de restaurar la iglesia de cantera rosa y organizó una red de colectas que levantó suficiente dinero para reparar el techo que llevaba décadas aguantando las temporadas de lluvia. Luego en varios municipios cercanos donde lo llamaban para misas especiales, para bendiciones de casas, para acompañar a enfermos. Tenía ese don particular de los hombres que saben hablar con cada persona en el idioma que esa persona necesita escuchar, con los ancianos hablaba de paciencia y de eternidad, con los jóvenes hablaba de propósito y de fuerza. Con las madres hablaba de sacrificio y de gracia. Era querido. Era respetado. Era, en la medida en que el término puede aplicarse a un ser humano, intocable.
Y ese era exactamente el problema. Valentina llevaba 2 años intentando encontrar información sobre su abuela Remedios cuando recibió la llamada. Era un martes de septiembre, con el olor de lluvia y tierra mojada que tiene la ciudad de Puebla en esa temporada y que a ella siempre le revolvía memorias de infancia. La llamada venía de un número desconocido. Una voz de mujer, vieja, con el acento cerrado de la sierra poblana. La mujer se identificó como Sor Encarnación, una religiosa que había pasado 40 años en el convento de Nuestra Señora del Refugio, en las afueras de Atlixco. Dijo que tenía algo que pertenecía a la familia de Valentina. Dijo que había esperado mucho tiempo porque había tenido miedo, pero que ya estaba vieja y no quería irse al otro lado cargando lo que cargaba. Dijo que había encontrado el número de Valentina con mucho trabajo y que necesitaba que fuera al convento. Valentina fue al día siguiente. Manejó 2 horas por la carretera que sale de Puebla hacia Atlixco, con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl visibles en el horizonte limpio del amanecer, con sus cimas nevadas color rosa viejo en la primera luz. Esa imagen que los poblanos ven toda su vida y que sin embargo nunca deja de verse como un milagro. Llegó al convento a las 9 de la mañana. Era un edificio viejo de cantera gris, con un portón de madera negro y una campana de cobre que Sor Encarnación hizo sonar desde adentro antes de abrir. La religiosa tenía 80 y algo de años. Era pequeña, inclinada hacia adelante por la osteoporosis, con manos que parecían mapas de ríos secos. Sus ojos, sin embargo, eran completamente vivos. La miró a Valentina de arriba a abajo con la intensidad de quien ha pasado muchos años observando almas y ya sabe distinguir quién viene con miedo de quien viene con determinación. La llevó al patio interior del convento, ese mismo patio de losetas de barro rojo, ese mismo olor a copal e incienso, esas mismas paredes blancas, y la sentó frente a una taza de café de olla. El café estaba endulzado con piloncillo y olía a canela. Afuera del convento cantaban pájaros. Adentro, Sor Encarnación puso ambas manos sobre la mesa, respiró profundo, y comenzó a hablar. Dijo que conocía a la abuela de Valentina. Que Remedios Vargas había llegado al convento 31 años atrás. No como religiosa. Como refugiada. Había llegado con poco más que la ropa que traía puesta, asustada, diciendo que su vida corría peligro, que había documentos importantes que debía poner a salvo. Que había un hombre de iglesia, insistió en eso, que la estaba amenazando porque ella sabía algo que él no podía permitir que saliera a la luz. Dijo que ese hombre había cometido un pecado grave, el tipo de pecado que en una institución como la Iglesia Católica no se llama pecado sino se llama problema que hay que resolver con discreción. Y que Remedios había tenido la mala fortuna, o la valentía, dependiendo de cómo se mire, de ser testigo de ese problema. Sor Encarnación sirvió más café. Sus manos no temblaban. La anciana que tenía frente a ella llevaba 40 años cargando esa historia y la estaba contando con la estabilidad de quien finalmente entiende que el peso de un secreto no disminuye con el tiempo, solo cambia de forma. Dijo que Remedios había pasado 6 meses en el convento, escondida, bajo un nombre falso. Que durante esos meses había escrito cartas. Muchas cartas. Dirigidas a varias personas, a un abogado en Puebla, a un periodista en México, a un funcionario eclesiástico en el Vaticano. Cartas en las que detallaba todo lo que sabía. Todo lo que había visto. Que esas cartas nunca llegaron a sus destinatarios porque alguien en el convento, alguien a quien el hombre de iglesia había convencido con promesas o con miedo, las interceptó y las guardó. Que ese alguien había muerto hacía 10 años y que las cartas habían quedado en la caja de madera con inscripciones religiosas que Sor Encarnación había encontrado entre los efectos personales de la difunta hermana. Que las cartas tenían el apellido Rosas en el sobre porque Remedios, incluso desde el escondite, pensaba en su familia. Pensaba en su hija. Pensaba en la nieta que aún no había nacido cuando salió corriendo de San Marcos Huixtepec pero que ya llevaba en el vientre de Doña Consuelo el nombre que Remedios había elegido, Valentina. Porque Valentina significa la que es fuerte. La que vale. Cuando Valentina escuchó eso, el café de olla se le enfrió en las manos. El mundo dentro del patio no cambió, los pájaros seguían cantando, la luz de septiembre seguía entrando oblicua por los arcos del corredor,
el olor a incienso seguía flotando en el aire quieto. Pero algo en el interior de Valentina sí cambió. Algo que había estado ligeramente desalineado toda su vida, un peso en el pecho que nunca pudo explicar del todo, una sensación de que la historia que le habían contado tenía huecos por donde se colaba el frío. Encontró de repente una forma. Un contorno. Un nombre. Sor Encarnación le dijo que las cartas estaban guardadas en el convento. Que había esperado para entregárselas porque tenía miedo. Porque el hombre de quien hablaba Remedios seguía vivo. Seguía siendo respetado. Seguía teniendo poder. Y porque la anciana religiosa sabía, con la sabiduría que da haber vivido 8 décadas de catolicismo mexicano, que hay verdades que pueden hacer mucho daño si se sacan sin cuidado. Pero que también sabía que hay verdades que hacen más daño si se quedan guardadas para siempre. Y que Valentina tenía el derecho de saber quién era su abuela. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué desapareció? ¿Y qué había intentado dejar para ella? Valentina preguntó si podía ver las cartas. Sor Encarnación dijo que sí. Se levantó de la mesa con la parsimonia cuidadosa de los cuerpos muy viejos y entró al corredor lateral. Valentina la siguió. Entraron a una habitación pequeña, con olor a madera y a tiempo detenido, donde había una mesa cubierta por un pano oscuro. Bajo ese pano estaba la caja de madera con inscripciones religiosas en la tapa. La anciana religiosa puso la mano sobre la caja. Dudó un segundo. Luego levantó la tapa. Y fue en ese momento, mientras Valentina extendía la mano hacia las cartas, cuando escucharon pasos en el pasillo. Pasos de hombre. Pasos con la cadencia pausada de alguien que camina como si el lugar le perteneciera. Y la voz de una mujer que la hizo helar, la voz de su madre, doña Consuelo, diciendo, «Por aquí, padre, por aquí». El padre Esteban entró a la habitación y vio la caja abierta. Y vio a Valentina con la mano extendida hacia las cartas. Y sus ojos dijeron todo lo que su boca tardó 10 segundos en formular. En esos 10 segundos, Valentina supo que su madre había llamado al sacerdote. Que su madre había traicionado a su propia hija para proteger el secreto de ese hombre. Que ese secreto era tan pesado, tan viejo y tan terrible que doña Consuelo había preferido entregar a Valentina antes que enfrentarlo. El padre Esteban cerró la tapa de la caja con calma. Tomó la caja entre sus manos. Miró a Sor Encarnación con una expresión que no era exactamente amenaza pero que tampoco era otra cosa. Y le dijo a Valentina que necesitaban hablar. Que había malentendidos. Que ella no sabía lo que creía saber. Que había cosas que una joven de su edad no podía entender sin el contexto adecuado. Que el convento tenía un patio interior muy tranquilo donde podían conversar en paz. Y así fue como Valentina terminó de pie en el centro de ese patio de losetas de barro rojo, con el padre Esteban caminando en círculos a su alrededor, con su madre en las sombras del corredor. Con las puertas cerradas una por una hasta que no quedó ninguna abierta. Y escuchó la palabra. La palabra que él pronunció como si fuera sentencia inapelable. Maldita. Y en ese momento, con ese crucifijo balanceándose sobre el pecho del hombre que lo había robado, con su madre llorando sin mirarla, Valentina tomó la decisión más importante de su vida. No se arrodillaría. Nunca más. Pero antes de que la historia llegue a su desenlace hay que entender lo que estaba en esas cartas. Lo que Remedios Vargas había visto. Lo que había intentado decirle al mundo y por lo que había pagado un precio que ninguna madre debería pagar. Hay que entender lo que el padre Esteban Villanueva había hecho 35 años atrás, cuando era joven y ambicioso y creía, como creen ciertos hombres que llevan demasiado tiempo rodeados de incienso y poder. Que estaba por encima de las consecuencias. Hay que retroceder a 1989. A una tarde de verano en la sacristía de la iglesia de Cantera Rosa de San Marcos Huixtepec. A un momento en que la historia de la familia Rosas Vargas tomó un giro que ninguno de sus miembros eligió. El año de 1989 fue un año difícil en la Sierra Poblana. La sequía había golpeado los milpas desde mayo y el maíz había salido raquítico y triste. Los hombres bajaban a Tehuacán a buscar jornal en las fábricas de agua mineralizada y las mujeres se quedaban con los niños y los animales y la preocupación.
En San Marcos Huixtepec, como en muchos pueblos de la región, la iglesia era el centro de la vida social no solo en el sentido espiritual sino en el sentido muy práctico de que era el lugar donde la gente se reunía, donde se tomaban decisiones, donde circulaban los rumores y las noticias. Y el hombre más influyente de esa iglesia en ese momento era el párroco titular, el padre Abundancio Guzmán. Un hombre de 70 años con reputación de hombre sabio y justo que llevaba 30 años en el pueblo y conocía a todos por sus nombres y por los nombres de sus padres y de sus abuelos. El padre Guzmán tenía un secreto. No el tipo de secreto que se lleva a la tumba con tranquilidad, sino el tipo que corroe el alma desde adentro, que se come el sueño, que aparece en el fondo de todos los vasos de agua y en los ojos de todos los niños que uno ve. Había cometido una irregularidad grave en la administración de los fondos de la parroquia. Dinero que llegaba de colectas, de donativos, de la limosna de la gente pobre que daba lo poco que tenía porque creía que Dios lo necesitaba, ese dinero no había llegado a donde debía llegar. Parte había ido a mejoras de la iglesia, sí. Pero otra parte, una parte significativa, había seguido otro camino. El padre Guzmán tenía una familia en Tehuacán. Una mujer y 2 hijos que él nunca había reconocido públicamente pero a quienes había mantenido durante 20 años con fondos que no eran suyos para dar. Remedios Vargas trabajaba como secretaria y administradora de la parroquia desde hacía 5 años. Era la persona que llevaba los libros de cuentas, que recibía los donativos, que archivaba los documentos. Era inteligente y meticulosa y discreta. Y había notado, durante meses, que los números no cuadraban. Que había entradas que no tenían salida documentada. Que había gastos que aparecían en los registros sin justificación clara. Lo había revisado varias veces porque le parecía inconcebible que el padre Guzmán, un hombre que ella había respetado profundamente, pudiera estar haciendo lo que los números sugerían que estaba haciendo. Cuando finalmente reunió suficiente documentación para estar segura, fue a hablar con él directamente. No fue al obispado. No fue con ninguna autoridad externa. Fue con el padre Guzmán, a solas, en la sacristía una tarde de agosto. Le dijo lo que había encontrado con respeto y con tristeza, sin acusación en la voz sino con la gravedad de quien trae un problema serio a la persona que puede resolverlo. Le preguntó si había una explicación. Le dijo que quería creer que la había. Había otra persona en la sacristía esa tarde. El joven Esteban, que entonces tenía 24 años y era seminarista en Puebla pero que había llegado al pueblo a pasar el verano y estaba haciendo su servicio pastoral bajo la supervisión del padre Guzmán. Estaba en un cuarto contiguo, acomodando material para la misa del domingo, y escuchó toda la conversación. El padre Guzmán, confrontado con la evidencia, no negó. Reconoció. Lloró. Pidió tiempo para regularizar la situación. Le pidió a Remedios discreción. Le prometió que lo corregiría todo. Remedios le dio una semana. Fue el error más costoso de su vida. En esa semana, el padre Guzmán le confió su situación al joven Esteban. No porque confiara plenamente en él, sino porque Esteban le ofreció ayuda. Le dijo que tenía conexiones en el obispado a través de su formación, que podía hablar con personas que sabían manejar situaciones complicadas con discreción institucional. Que había maneras de resolver esto que no implicaran escándalo. Que una mujer como Remedios Vargas, a fin de cuentas, era solo una secretaria del pueblo, y que si las cosas se manejaban bien ella no podría hacer nada con lo que sabía porque nadie la escucharía o porque ya no querría hablar. El joven Esteban era más peligroso de lo que el viejo sacerdote calculó. No porque fuera malvado en el sentido simple de la palabra, sino porque era exactamente el tipo de persona que confunde la protección de la institución con la protección de Dios. Y que cuando comete una injusticia en nombre de la primera puede convencerse de que lo está haciendo en nombre del segundo. Era inteligente y ambicioso y había entendido desde muy joven que el poder dentro de la iglesia no se acumulaba con la fe sino con los favores. Y lo que el padre Guzmán le estaba ofreciendo, involuntariamente, desesperadamente, era el favor más grande que podría obtener, información comprometedora sobre un hombre que llegaría a necesitar su silencio. Lo que le pasó a Remedios Vargas en los días siguientes fue sistemático y calculado. Comenzó con rumores.
De pronto, en el pueblo, circulaba la versión de que la secretaria de la parroquia andaba, revolviendo cosas, por razones personales, que tenía un problema de carácter, que era conflictiva. Luego alguien sugirió que había irregularidades en su propio trabajo. Luego empezaron las presiones más directas, visitas a su casa, conversaciones que no eran conversaciones sino advertencias envueltas en palabras amables. Un hombre que se presentó como conocido del padre, y que le dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que le convenía más dejar las cosas como estaban. Remedios no se amilanó. Fue a hablar con el obispado. Le dijeron que gracias por la información, que lo analizarían, que estas cosas tomaban tiempo. Fue con un abogado en Tehuacán. El abogado le escuchó con atención y luego, 2 días después, le devolvió los documentos diciéndole que no podía llevar el caso. Fue con un periodista de un semanario local que publicaba cosas incómodas sobre funcionarios municipales. El periodista la entrevistó durante horas y tomó notas y prometió publicar algo la siguiente semana. La siguiente semana el periodista publicó un artículo sobre el crecimiento de la industria del aguacate en la Sierra Poblana y nunca más contestó sus llamadas. En ese punto, Remedios entendió que estaba sola. Y que estar sola significaba que era vulnerable. Y que ser vulnerable frente a hombres como Esteban, que para entonces ya no era el joven seminarista simpático sino una persona que había demostrado de que era capaz cuando tenía intereses que proteger. Era peligroso de una manera que ella no podía dimensionar completamente pero que su cuerpo entendía cada mañana cuando se levantaba con el estómago apretado. La noche que salió de San Marcos Huixtepec, Remedios hizo 3 cosas. Primero, guardó copias de todos los documentos que tenía sobre las irregularidades financieras de la parroquia dentro de la caja de lata que su madre le había dejado al morir. La misma caja que la niña Valentina encontraría 16 años después debajo de la cama. Segundo, se puso al cuello el crucifijo de plata con filigrana que había sido de su madre, la única joya de valor que tenía. Tercero, abrazó a su hija Consuelo, que entonces tenía 19 años y estaba embarazada de 3 meses, le dijo que iba a estar bien, que iba a volver, y que si alguna vez le preguntaban por ella dijera que no sabía nada. Le dijo eso con tanta urgencia, con tanto amor mezclado con tanto miedo, que Consuelo tomó esa instrucción como la instrucción más sagrada que había recibido en su vida. Y la cumplió. Durante 30 años la cumplió. A un costo que le fue comiendo el alma por dentro, aunque ella nunca lo hubiera dicho con esas palabras. Remedios llegó al convento de Nuestra Señora del Refugio al amanecer de un día de octubre. Sor Encarnación la recibió porque Remedios había ido ahí de niña, porque conocía a la Madre Superiora de entonces y porque en los conventos hay una tradición, que data de siglos, de acoger a mujeres que huyen de algo que no pueden nombrar completamente. En ese primer mes, Remedios fue cambiando. No se calmó. Pero encontró en ese espacio de piedra y silencio una claridad que la agitación cotidiana le había impedido tener. Entendió que tenía que dejar un registro. Que si algo le pasaba, si la encontraban, si la silenciaban de alguna forma definitiva, alguien tenía que saber lo que ella sabía. Escribió cartas durante 3 meses. Cartas largas, detalladas, con fechas y nombres y cifras y lugares. Cartas dirigidas a personas que ella creía que no podían ser alcanzadas por Esteban, un abogado en Puebla capital que era conocido por llevar casos difíciles, un periodista de un diario nacional. Una organización de religiosas que documentaba irregularidades eclesiásticas. Y una carta para su hija Consuelo. Una carta que explicaba todo. Que pedía perdón por haberse ido sin poder quedarse. Que le decía que la amaba. Que le pedía que cuando Valentina, la niña que aún no había nacido pero a quien ya había nombrado en su corazón, cuando Valentina creciera y preguntara, Consuelo le dijera la verdad. Esa carta nunca llegó a Consuelo. Ninguna carta llegó a nadie. La hermana que las interceptó actuó por miedo, presionada por alguien que visitó el convento y le explicó con palabras muy tranquilas por qué sería conveniente que ciertas cartas no salieran de esas paredes. Esa hermana murió 10 años atrás. La caja quedó en el convento. Sor Encarnación la encontró, leyó las cartas y pasó años preguntándose qué hacer. Hasta que decidió que la respuesta era encontrar a Valentina.
Valentina no leyó esas cartas ese día en el convento. El padre Esteban se llevó la caja. La tomó con una calma que era en realidad la calma de quien lleva décadas ejercitando el músculo de la impunidad. Y Valentina, de pie en el patio con la segunda puerta cerrada y su madre en las sombras, entendió que ese hombre pensaba que había ganado de nuevo. Como había ganado 35 años atrás cuando su abuela Remedios había tenido que huir de noche. Como había ganado cuando el crucifijo de plata que pertenecía a esa mujer terminó colgando de su propio cuello. Como pensaba que siempre iba a ganar porque llevaba décadas construyendo un mundo donde él era intocable. Pero Valentina no estaba sola. Y el padre Esteban no sabía eso todavía. En los 2 años que Valentina había pasado buscando información sobre su abuela, había establecido contacto con varias personas. Una era una historiadora de la Universidad Autónoma de Puebla que se especializaba en documentar casos de irregularidades en instituciones religiosas. Otra era una abogada de derechos civiles en la Ciudad de México que llevaba casos relacionados con abusos de autoridad eclesiástica. La tercera era un periodista de investigación que trabajaba para una revista nacional y que llevaba meses siguiendo un hilo que involucraba irregularidades financieras en parroquias de la región poblana tlaxcalteca. Valentina había hablado con todas estas personas. Les había contado lo que sabía, que no era mucho pero era algo. Les había dicho que buscaba documentación. Que cuando encontrara algo concreto se los haría llegar. Antes de ir al convento ese día de septiembre, Valentina había hecho algo que el padre Esteban no previó, había avisado. Le había mandado un mensaje de texto a la abogada. Le había dicho a dónde iba y por qué. Le había pedido que si no tenía noticias suyas en 4 horas llamara a la madre superiora del convento. Y había dejado en su departamento de Puebla, en un sobre cerrado con instrucciones escritas en la cubierta, una copia de todo lo que había recopilado hasta ese momento sobre la historia de su abuela. Sor Encarnación tampoco estaba sola. Cuando el padre Esteban llegó al convento esa mañana, escoltado por doña Consuelo que había encontrado la forma de avisarle sobre el viaje de Valentina, porque Valentina, en un momento de confianza, le había dicho a su madre que iba al convento, sin imaginar que esa información sería usada en su contra, la anciana religiosa había tenido tiempo de hacer una cosa importante. Había sacado de la caja uno de los sobres. Un sobre que no era una de las cartas de denuncia sino algo diferente. Era una carta escrita en un papel más delgado, con una letra más apurada, que Remedios había guardado al fondo de la caja, debajo de todo lo demás. Una carta que no iba dirigida a ningún abogado ni periodista ni funcionario. Iba dirigida a mi nieta Valentina, cuando llegue el momento. Sor Encarnación la había guardado en el bolsillo de su hábito antes de que el padre Esteban llegara. Cuando el sacerdote tomó la caja y se preparaba para salir del convento, la anciana religiosa se plantó frente a él con esa quietud que tienen los cuerpos muy viejos que ya no le tienen miedo a nada porque han entendido que el tiempo que les queda es demasiado poco para gastarlo en el miedo. Le miró a los ojos. Y le dijo, con voz tranquila, las cartas de la caja son suyas si quiere. Pero ante Dios, padre, usted ya sabe lo que hizo. El padre Esteban salió del convento. Doña Consuelo lo siguió sin mirar a su hija. Y Valentina se quedó en el patio con Sor Encarnación, con el olor a incienso y a tiempo detenido, con los sinos que habían comenzado a tañer solos, o eso parecía. Con esa urgencia metálica que tiene el bronce cuando el viento lo toca de cierta manera. Y la anciana religiosa sacó del bolsillo de su hábito el sobre delgado con la letra apurada de su abuela y se lo dio. Valentina lo sostuvo entre las manos un momento largo. Sintió el papel envejecido, el peso levísimo de unas pocas hojas, la textura ligeramente áspera que tiene el papel cuando los años lo han secado bien. Pensó en su abuela Remedios cargando ese crucifijo que luego le quitaron. Pensó en su madre guardando un silencio que le costó 30 años de alma. Pensó en sí misma a los 7 años encontrando una foto debajo de una cama y haciendo la pregunta que nadie quiso contestar. Pensó en todas las veces que se había arrodillado, metafórica o literalmente, ante el peso de ese secreto que no era suyo pero que había cargado de todas formas porque los secretos de familia no respetan los límites de quien los eligió. Luego abrió el sobre.
La carta de Remedios estaba escrita en 3 hojas de papel cuadriculado, con esa caligrafía redonda y segura que tenían las personas que aprendieron a escribir antes de que existieran las computadoras, cuando escribir a mano era todavía un acto de voluntad y de presencia. La tinta era azul, un poco desvanecida con el tiempo pero perfectamente legible. Empezaba con una fecha, octubre de 1989. Y empezaba con estas palabras: Valentina mía, que todavía no existes pero que ya eres real para mí porque tu mamá me dijo que viene una niña y yo sé que eres tú. Te escribo desde un convento donde estoy guardada porque hay hombres que tienen miedo de lo que sé. No te escribo para que tengas miedo. Te escribo para que sepas que tú nunca fuiste el problema. La culpa que te pongan encima no es tuya. Nunca fue tuya. Fue de ellos desde el principio. Valentina leyó esas palabras en el patio del convento con la luz de septiembre cayendo sobre el papel. Los pájaros seguían cantando afuera. El olor a copal seguía flotando en el aire. Sor Encarnación estaba sentada a su lado, en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como quien acompaña un duelo sabiendo que el duelo tiene que ocurrir para que la sanación pueda empezar. La carta de Remedios contaba la historia completa. No la historia fragmentada, cubierta de silencios y medias verdades que Valentina había tenido acceso hasta ese día. La historia real, con nombres y fechas y detalles que solo una testigo directa podía conocer. Contaba lo del dinero de la parroquia. Contaba lo del padre Guzmán y su familia secreta en Tehuacán. Contaba cómo el joven Esteban había usado esa información no para hacer justicia sino para posicionarse, para acumular el tipo de deuda que en el mundo eclesiástico se convierte en protección y ascenso. Contaba las amenazas. Contaba la noche que salió corriendo. Contaba los meses en el convento. Pero también contaba algo más. Algo que Valentina no esperaba. La carta decía que el padre Guzmán, antes de morir, había muerto 5 años después de los hechos, de un infarto, en la rectoría de una parroquia en Atlixco a donde lo habían trasladado en silencio. Le había escrito una carta de disculpa a Remedios. Una carta que llegó al convento, que Sor Encarnación había guardado junto con las demás. En esa carta, el viejo sacerdote decía que lo más terrible que había hecho en su vida no había sido el mal uso de los fondos parroquiales sino haber permitido que una mujer justa pagara el precio de su cobardía. Que Remedios no merecía lo que había pasado. Que esperaba que Dios la encontrara bien y que él iba a vivir con esa culpa hasta el final. Remedios decía, en su carta para Valentina, que había leído esa carta del padre Guzmán muchas veces. Que la había perdonado. No por él, sino por ella misma, porque el odio pesa más que la injusticia y ella necesitaba poder seguir siendo la persona que era. Que no había podido perdonar al joven Esteban todavía, pero que esperaba que el tiempo le diera esa capacidad también. Que lo que más le dolía no era lo que le habían hecho a ella sino lo que le habían hecho a Consuelo, convertir a su hija en guardiana de un secreto que la iba a comer por dentro. Hacerle creer que el silencio era lealtad cuando en realidad era miedo. Privarla de la posibilidad de elegir. Y al final de la carta, en un párrafo que Valentina tuvo que leer 3 veces porque le costaba trabajo respirar mientras lo leía, Remedios le decía a su nieta: Valentina, cuando seas grande y alguien te diga que eres maldita, que naciste marcada, que cargas algo malo en la sangre, quiero que sepas esto: la única marca que cargas es la mía. Y esa marca es que las mujeres de esta familia cuando saben la verdad no pueden fingir que no la saben. Eso no es una maldición. Es lo mejor que te heredé. Úsalo bien. Valentina dobló la carta con cuidado. La puso en su bolso, cerca del corazón. Se quedó quieta un momento en ese patio de losetas de barro rojo, con los hinos que habían dejado de tocar y el silencio que había quedado después. Ese silencio de convento que no es vacío sino lleno de un tipo de presencia que es difícil nombrar pero que se siente en la piel como la diferencia entre estar solo y estar acompañado. Luego sacó su teléfono y llamó a la abogada. Lo que siguió en los días y semanas siguientes fue un proceso que no fue rápido ni limpio ni cinematográfico. Fue lento. Fue burocrático. Fue lleno de formularios y llamadas sin respuesta y reuniones en oficinas con luz de neón y café malo. Pero fue avanzando.
La abogada, cuyo nombre era Fernanda Castillo y que había pasado 15 años en batallas similares y tenía esa dureza tranquila de las personas que han aprendido que la paciencia es una forma de poder, presentó una denuncia formal ante las autoridades eclesiásticas y ante el Ministerio Público. El periodista de investigación, que se llamaba Rubén Montoya y llevaba meses trabajando ese hilo de irregularidades parroquiales, encontró que el rastro del dinero que había desaparecido de San Marcos Huixtepec 35 años atrás conectaba con irregularidades en otros 4 municipios de la región. Irregularidades que habían ocurrido en los años de mayor influencia del padre Esteban Villanueva sobre la administración de la zona pastoral. La historiadora, doctora Sandra Mejía, había documentado no solo el caso de Remedios Vargas sino otros 3 casos de personas que habían intentado hablar y habían sido silenciadas mediante presión institucional durante los años de actividad del padre Esteban. Ningún caso había llegado a ningún lado de forma individual. Juntos, formaban un patrón que era imposible ignorar. El padre Esteban Villanueva fue llamado por las autoridades eclesiásticas en noviembre. La reunión fue a puerta cerrada. Valentina no estuvo ahí y nunca supo con exactitud qué se dijo en esa sala. Lo que supo, a través de Fernanda, fue que el sacerdote había negado todo inicialmente. Luego había intentado desacreditar las fuentes. Luego, cuando quedó claro que la documentación era sólida y que el proceso no iba a detenerse por presión informal, había pedido que se manejara con discreción. Esa petición no prosperó porque había demasiadas personas involucradas y porque el periodista Rubén Montoya ya había publicado la primera parte de su investigación, que fue suficientemente específica para generar interés en medios más grandes. El crucifijo de plata apareció en el proceso de forma inesperada. Cuando los documentos de Remedios, los que el padre Esteban se había llevado del convento, fueron solicitados como parte del expediente, el sacerdote los entregó sin que ninguno de ellos faltara. Entre los papeles había un inventario que Remedios había hecho de sus pertenencias la noche que salió de San Marcos Huixtepec. En ese inventario, con letra clara y la fecha del día, estaba anotado: crucifijo de plata con filigrana dorada, herencia de mi madre Trinidad Vargas, VDA de Vargas. Colgante en mi cuello cuando salí de casa. Ese documento fue suficiente para que la cuestión del crucifijo quedara registrada formalmente. El padre Esteban devolvió el crucifijo. No a Valentina directamente. A través de Fernanda, en un sobremanila, sin carta adjunta, sin ningún mensaje. Solo el crucifijo dentro de un pedazo de tela. Valentina lo tomó entre sus manos cuando Fernanda se lo dio. Era exactamente como lo recordaba de la foto, de la primera comunión, del bautismo de ordenación. La filigrana dorada en los bordes. El peso específico de la plata antigua. El pequeño desgaste en la parte posterior del travesaño donde la punta de una cadena había rozado por décadas. Lo primero que pensó fue en su abuela. Lo segundo que pensó fue que ese objeto había pasado de las manos de Trinidad Vargas a las manos de Remedios Vargas y luego había sido tomado por la fuerza y llevado por un hombre que no tenía ningún derecho sobre él durante 35 años. Y que ahora estaba de regreso. No en las manos de Remedios, que nunca lo recuperaría porque el tiempo no va para atrás. Pero sí en la familia. En las manos de Valentina, que era, según la carta de la abuela, la continuación natural de la historia que Remedios había empezado. La relación con doña Consuelo fue lo más difícil. Más difícil que el proceso legal. Más difícil que la búsqueda de documentos. Más difícil que el momento en el convento cuando Valentina entendió que su madre la había traicionado. Porque una traición de un extraño duele, pero es un dolor que tiene una geometría relativamente clara, hay un agresor y hay una víctima. Una traición de una madre tiene una geometría diferente. Más compleja. Más llena de grietas por donde se cuela el amor que no desaparece aunque uno quiera que desaparezca, junto con el dolor que tampoco desaparece aunque uno quiera que desaparezca. Valentina tardó semanas en poder hablar con su madre. No porque no la perdonara, que ya hablaremos de eso, sino porque necesitaba encontrar las palabras correctas. No quería acusar. No quería derrumbar. Quería entender. Y para entender necesitaba estar en un lugar emocional donde pudiera escuchar sin que el dolor le tapara los oídos.
La conversación ocurrió un domingo de diciembre, en la Casa Azul Añil de San Marcos Huixtepec, con el frío de la sierra colándose por las ventanas y el olor a café de olla llenando la cocina. Valentina llegó sin avisar. Doña Consuelo abrió la puerta y la miró con la expresión de quien lleva semanas esperando algo que teme y desea en proporciones iguales. Estaba más delgada. Tenía ojeras profundas. Parecía llevar tiempo sin dormir bien. Las dos mujeres se sentaron en la cocina. Valentina no habló primero. Esperó. Y doña Consuelo, después de un silencio largo que llenó la cocina de esa manera que tienen los silencios cuando están cargados de todo lo que no se ha dicho, comenzó a hablar. Habló durante 2 horas. Con paradas y con llantos y con las manos entrelazadas sobre la mesa de madera que tenía manchas de todos los guisados que habían preparado juntas durante años. Contó lo que Valentina ya sabía y lo que no sabía. Contó que tenía 19 años cuando su madre se fue. Que estaba embarazada y sola y aterrada. Que el padre Esteban había llegado a verla al día siguiente y le había dicho que si callaba Remedios estaría bien, que la estaban cuidando, que el problema se iba a resolver solo si nadie hablaba. Que si hablaba, si movía cosas, si hacía preguntas, las consecuencias para su madre podrían ser peores. Que ella era joven y no tenía dinero y no tenía a nadie más y creyó lo que le dijeron porque quería creerlo porque la alternativa era demasiado terrible. Contó que los años fueron pasando y el silencio se fue volviendo más difícil de mantener pero también más difícil de romper, porque cada año que pasaba era un año más de haber permitido que las cosas siguieran así. Y eso se convierte en una culpa propia que pesa encima de la culpa que pusieron otros. Contó que quería a su hija Valentina con todo lo que tenía pero que cada vez que la miraba también veía el peso de lo que le había ocultado y eso hacía las conversaciones más difíciles de lo que deberían ser. Contó que cuando Valentina empezó a buscar a la abuela, hace 2 años, ella había tenido miedo. Y que cuando llamó al padre Esteban para decirle que Valentina iba al convento, había pensado que lo estaba haciendo para proteger a su hija, para que las cosas no se complicaran. Para que el secreto siguiera siendo secreto y todos pudieran seguir en paz. Y que en el momento en que cerró esa segunda puerta en el convento, en el momento en que vio el rostro de su hija y el rostro del sacerdote, entendió que no había protegido a nadie. Que había vuelto a hacer lo mismo que había hecho a los 19 años, elegir el miedo disfrazado de protección. Valentina escuchó todo. No interrumpió. Al final, cuando doña Consuelo se quedó sin palabras y solo quedaron en la cocina el sonido del viento en la sierra y el chisporroteo del comal y el olor a café y a tiempo compartido. Valentina extendió la mano sobre la mesa y tomó la mano de su madre. No dijo nada de inmediato. Dejó que el gesto hablara, porque a veces el contacto físico puede decir cosas que las palabras todavía no pueden. Luego dijo, tienes que hablar con la abogada. Tienes que contar lo que sabes. No por mí. Por la abuela. Por ti. Doña Consuelo asintió. Lloró un poco más. Y luego dijo que sí. El proceso fue largo. Meses de declaraciones y documentos y reuniones. El padre Esteban Villanueva fue retirado de sus funciones pastorales mientras duró la investigación eclesiástica. El proceso canónico tomó su tiempo, como toman su tiempo todas las instituciones que tienen que investigarse a sí mismas. Pero el testimonio de doña Consuelo, combinado con los documentos de Remedios, con los registros financieros que el periodista había encontrado, con los testimonios de las otras personas que la doctora Mejía había documentado, fue suficiente para que las autoridades eclesiásticas y las civiles tuvieran más que suficiente con qué trabajar. El padre Guzmán llevaba casi 30 años muerto. No podía ser procesado. Pero el registro de lo que había hecho quedó asentado en los documentos del proceso, junto con el reconocimiento expreso de que Remedios Vargas había actuado correctamente y había sido injustamente silenciada. Ese reconocimiento, pequeño en apariencia, fue enorme para Valentina. Porque significaba que el mundo oficial, el mundo que lleva registros y produce documentos que duran más que las personas, decía en voz alta lo que la familia había sabido en el silencio. Que Remedios Vargas había sido una mujer justa. En cuanto al padre Esteban,
La investigación encontró suficientes irregularidades en la administración de fondos parroquiales durante sus años de mayor actividad para que la cuestión se complicara de manera sustancial. No fue a la cárcel. Los procesos canónicos rara vez terminan en la justicia expedita que la gente quisiera. Pero fue retirado definitivamente del ministerio activo. Fue requerido a devolver fondos a través de un proceso que involucraba al obispado y a las autoridades fiscales. Y su reputación, esa reputación que había construido con décadas de cuidado, que era la armadura detrás de la cual se había escondido durante todo ese tiempo, quedó rota de una manera que el tiempo no podría reparar. Valentina no estuvo presente en ninguno de los momentos finales del proceso. No fue necesaria su presencia. La maquinaria que había puesto en movimiento siguió funcionando sola con sus propias reglas y su propia lógica. Ella supo los resultados a través de Fernanda, con la misma serenidad práctica con que la abogada comunicaba todas sus noticias, por teléfono, con frases directas, sin dramatismo innecesario. Lo que sí hizo Valentina, en los meses que duró todo eso, fue algo que tenía pendiente desde mucho tiempo antes. Fue a buscar a su abuela. Sor Encarnación le había dicho, ese día de septiembre en el convento, que Remedios había estado en Nuestra Señora del Refugio 6 meses. Que luego se había ido. Que no sabía a dónde. Que había cartas que llegaban al convento durante los primeros años después, sin remitente pero con letra reconocible, contando que estaba bien, que estaba en algún lugar seguro, que algún día esperaba poder volver. Que las cartas habían dejado de llegar hace unos 20 años. Que la última carta decía que estaba enferma. Que pedía que rezaran por ella. Valentina contrató a un investigador privado. No porque no confiara en su propia capacidad de buscar, sino porque el investigador tenía acceso a registros que ella no podía consultar directamente. Tardaron 3 meses en encontrarla. Remedios Vargas de Rosas había vivido los últimos 20 años de su vida en un pueblo pequeño en el estado de Oaxaca, en los valles centrales, trabajando como cocinera en una posada familiar. Había muerto hace 8 años. Había muerto sola, en términos de familia de sangre, aunque no sola en términos de personas que la quisieran, la familia que la había empleado la había tratado como de los suyos durante 2 décadas. La habían enterrado en el panteón del pueblo con flores de cempasúchil y con la presencia de sus vecinos, le habían puesto en el nicho una fotografía suya de cuando era joven. La fotografía era la misma que Valentina había encontrado debajo de la cama a los 7 años. La misma mujer joven con el vestido de flores y la sonrisa que era la misma sonrisa de Remedios pero más nueva, más reciente, sin los años encima. En el nicho también había una veladora y un rosario y una flor de plástico color naranja y una figurita pequeña de la Virgen de Guadalupe. Cosas humildes. Cosas de gente que cuida con lo que tiene. Valentina fue a Oaxaca. Fue a ese pueblo en los valles centrales donde la tierra es roja y seca y los árboles de zapote negro crecen torcidos por el viento. Fue al panteón. Encontró el nicho con el nombre de su abuela, Remedios Vargas, 1935 a 2017. 82 años. Una vida entera. Una vida que había incluido la injusticia de ser silenciada y el dolor de no poder volver y la dignidad de seguir existiendo de todas formas, lejos, en silencio. Sin rendirse del todo porque las personas como Remedios no se rinden del todo aunque el mundo haga todo lo posible para que lo hagan. Valentina se quedó frente al nicho un rato largo. No rezó, o no rezó de la manera convencional, con palabras memorizadas y fórmulas establecidas. Habló. En voz baja, en ese idioma íntimo que se usa cuando uno habla con los muertos y con uno mismo simultáneamente. Le dijo que había encontrado las cartas. Que sabía lo que había pasado. Que lo que había intentado decir había llegado a donde tenía que llegar, aunque con décadas de retraso. Le dijo que el crucifijo estaba de regreso en la familia. Le dijo que su hija Consuelo estaba bien, que estaba en proceso de sanar de cosas que cargaba hace tiempo, que había sido valiente cuando fue necesario serlo. Le dijo que era un orgullo venir de ella. Luego sacó del bolso el crucifijo de plata con filigrana dorada. Lo sostuvo un momento entre las manos. Pensó en todas las vidas que ese objeto había tocado. En Trinidad Vargas, que se lo había puesto al cuello a su hija.
En Remedios, que lo había cargado como parte de sí misma. En la noche que salió de San Marcos Huixtepec y el hombre que se lo quitó. En los 35 años que lo usó ese hombre como señal de algo que no le pertenecía. En el sobre Manila sin carta adjunta con que fue devuelto. En las manos de Valentina que lo habían sostenido muchas noches, en su departamento de Puebla, mirándolo a la luz de la ventana como se mira un objeto que contiene una historia que uno está aprendiendo a entender. Lo dejó en el nicho de su abuela. Apoyado contra la figurita de la Virgen de Guadalupe, sobre la flor de plástico naranja. Brillando levemente en la sombra del nicho con esa luz que tiene la plata vieja, que no es el brillo de las cosas nuevas sino el brillo de las cosas que han durado. El viaje de regreso a Puebla lo hizo en autobús, mirando por la ventana los valles oaxaqueños que se iban oscureciendo al atardecer. Con ese color de los atardeceres en el sur de México que es una mezcla de naranja y morado y rosa que parece inventado pero que existe. Pensó en muchas cosas durante ese viaje. Pensó en su abuela escribiendo cartas en un cuarto de convento sabiendo que tal vez nunca llegarían. Pensó en su madre a los 19 años sola y embarazada tomando una decisión que la marcaría 30 años. Pensó en el padre Esteban caminando en círculos en ese patio pronunciando una palabra que debía aplastar y que en cambio había roto algo dentro de ella que necesitaba romperse para que algo más sólido pudiera crecer en su lugar. Pensó en la frase de su abuela, la única marca que cargas es la mía. Y esa marca es que las mujeres de esta familia cuando saben la verdad no pueden fingir que no la saben. No era una maldición. Nunca lo había sido. Era una forma de ser en el mundo. Una manera de relacionarse con la realidad que podía ser incómoda, que podía traer problemas, que podía poner a una en situaciones difíciles. Pero que al final resultaba ser la única manera en que Valentina podía vivir sin sentir que le faltaba algo esencial. El peso que había cargado toda su vida no era el peso de una marca en la sangre. Era el peso de una verdad que nadie le había dejado cargar completamente. Ahora que la tenía completa, que la había nombrado, que había actuado en consecuencia, el peso no había desaparecido. Pero había cambiado de naturaleza. Ya no era un peso que aplastaba. Era el peso de algo que se lleva con dignidad porque pertenece a quien lo carga. El autobús entró a Puebla capital cuando ya era de noche. Las luces de la ciudad se multiplicaban en los vidrios de la ventana y la catedral aparecía en el centro, con sus torres iluminadas y su cúpula barroca que llevaba siglos ahí. Mirando cómo la ciudad cambiaba alrededor y cómo las historias de la gente se enredaban y se desenredaban en sus callejones de cantera. Valentina bajó en la terminal de autobuses del sur, tomó un taxi a su vecindad en la calle 5 Sur. Abrió la puerta de su departamento donde Esperanza la gata tricolor la recibió con el maullido breve y algo indignado que tienen los gatos cuando llevan horas solos. Le dio de comer. Hirvió agua para el café. Se sentó junto a la ventana desde donde se veía el campanario del templo barroco. No pensó en nada en particular. O pensó en todo y en nada, que es lo mismo. Bebió el café lentamente. Escuchó el sonido de la ciudad de noche, un radio en el departamento de arriba, pasos en la calle, el ladrido lejano de un perro, el viento moviéndose entre los arcos de la vecindad. Se preguntó cómo estaba su madre. Se preguntó cómo estaba Sor Encarnación. Se preguntó cómo había estado su abuela todas esas décadas en Oaxaca, cocinando en una posada, viendo crecer a los hijos de gente que no era su familia pero que la trataba como si lo fuera. Viviendo en la distancia ese amor que no había podido ejercer de cerca. Se preguntó si Remedios había tenido momentos de paz. Si había habido tardes de sol en los valles oaxaqueños cuando el peso de todo lo que había perdido era menos pesado que el sabor del mole negro que estaba preparando o el olor del copal de la iglesia del pueblo o la risa de algún niño de la posada corriendo por el patio. Quería creer que sí. Quería creer que la vida, incluso las vidas que fueron sacudidas por la injusticia y la pérdida, tiene suficientes momentos de esos para que la balanza no siempre quede inclinada hacia el dolor. Fue en ese pensamiento que Valentina encontró algo parecido a la paz. No la paz de que todo está bien, que sería mentira, porque no todo estaba bien y el pasado no se puede deshacer y las personas que se pierden no regresan. Sino la paz de que la historia ya había sido dicha.
que las palabras de Remedios habían salido de la caja de madera y habían llegado a quien debían llegar y habían movido lo que debían mover. Que el silencio que había envuelto a esa familia durante 35 años ya no era el silencio de los secretos sino el silencio de las cosas que ya pueden descansar. La gata Esperanza saltó a su regazo. Valentina la dejó acomodarse y la acarició sin pensar, con ese gesto automático y tranquilizador que tienen los animales domésticos. Afuera, en la calle, alguien pasó tarareando algo. Adentro, el café se terminó. La noche de Puebla siguió siendo la noche de Puebla, con sus luces y sus sombras y sus siglos de historia depositados en cada piedra de cantera. Valentina cerró los ojos un momento y pensó en la fotografía que había visto en el nicho de su abuela. La mujer joven con el vestido de flores y la sonrisa. La sonrisa que era la sonrisa de Remedios pero más nueva, sin los años encima. Se preguntó si su abuela, esa mujer de 20 años en la foto, había tenido alguna idea de la historia que estaba a punto de vivir. Probablemente no. Las historias nunca avisan. Llegan solas, en la forma de un crucifijo que brilla sobre el pecho de alguien que no debería tenerlo, en la forma de una caja de lata encontrada debajo de una cama en una tarde de lluvia. En la forma de una llamada de una anciana religiosa que dice tener algo que no es suyo y que ha esperado demasiado tiempo para devolverlo. Las historias llegan. Y lo que hacemos con ellas, cómo las cargamos, si las ocultamos o las decimos o las pasamos a quienes vienen después, eso es lo que determina no solo quiénes somos sino quiénes serán los que carguemos adentro. En esa memoria que no muere aunque el cuerpo sí muera. Que vive en los crucifijos heredados y en las fotos guardadas en cajas de lata y en las cartas escritas para nietas que todavía no existen pero que ya son reales porque alguien las ha nombrado con amor desde el miedo. Valentina Rosas existía. Llevaba el nombre que su abuela le había elegido. Y ese nombre, lo entendió esa noche frente a la ventana con la gata en el regazo y el olor a café en la habitación y el campanario barroco brillando afuera en la noche de Puebla, ese nombre no era solo un nombre. Era una promesa que una mujer le había hecho a otra antes de conocerla. Era la continuación de algo que no había terminado de decirse. Era la marca de la familia, no como maldición sino como herencia. Las mujeres de esta sangre no pueden fingir que no saben lo que saben. Y Valentina, que era fuerte, que valía. Que había aprendido a mantenerse de pie en el centro de un patio de convento cuando todas las puertas estaban cerradas y la voz de un hombre pronunciaba palabras diseñadas para hacer que se arrodillara, Valentina no iba a fingir. Nunca más. La historia de su abuela era ahora también la suya. Y la historia de las dos iba a seguir existiendo porque ya estaba dicha, porque el silencio ya la había soltado, porque las cartas ya habían llegado a donde tenían que llegar. Aunque hubieran tardado 35 años en hacer el viaje. Afuera, en la calle 5 Sur de Puebla, el viento movió los árboles y las sombras de sus ramas bailaron sobre el empedrado. Un gato callejero respondió al de Valentina desde algún tejado. En alguna parte de la ciudad, alguien tocó las campanadas de la medianoche. 12 golpes de bronce contra el cielo oscuro de octubre, contando el tiempo que no se detiene, que sigue adelante aunque la historia que carga sea difícil. Que sigue adelante porque eso es lo que hace el tiempo y eso es lo que hacemos nosotros, seguir. Con los crucifijos heredados y los nombres elegidos por mujeres que nos amaron antes de conocernos y las verdades que aprendimos a no ocultar, porque la verdad, como el tiempo, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Y en ese silencio de medianoche, con el café ya frío y la gata dormida y la ciudad entera respirando ese sueño colectivo de los pueblos que han sobrevivido mucho y siguen ahí, Valentina sonrió. La misma sonrisa de la foto. La sonrisa de Remedios, pero nueva, sin los años encima todavía. La sonrisa de alguien que ha cargado algo pesado por mucho tiempo y acaba de encontrar el lugar correcto donde depositarlo. El peso ya no era de ella sola. Pertenecía a la historia ahora. Y la historia puede cargar mucho más que una sola persona. Si esta historia te movió por dentro, si en algún momento de estas palabras encontraste algo que reconociste, algo que también has cargado tú en silencio, te pido que te quedes un momento más con esa sensación. No la sueltes todavía. Déjala estar.
Porque eso que sentiste es precisamente lo que las historias hacen cuando son verdaderas, no te cuentan de otras personas, te cuentan de ti. Te recuerdan que el dolor que has guardado no te hace maldito ni te hace débil. Te hace humano. Y los seres humanos que no pueden fingir que no saben lo que saben son, casi siempre, las personas más valientes de todas. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Historias de familias rotas y reconstruidas. Historias de secretos que esperan décadas para poder hablar. Historias de personas que se mantuvieron de pie cuando todo alrededor les pedía que se arrodillaran. Si quieres seguir escuchándolas, suscríbete al canal Historias para distraerte. Todos los días hay una historia nueva esperándote. Historias contadas con el único propósito de que por un momento dejes de cargar solo lo que cargas. Aquí estamos, todos los días, para eso.